¿Qué cambios recuerda usted a lo largo de su vida en este mundo? Bueno, quizás algunos puedan ser muy positivos, como ha sido el avance de las comunicaciones y la tecnología. Piense que hoy estamos aquí sentados y en un pequeño aparatito tenemos toda la información necesaria para haber investigado, disfrutado de la reunión y estudiar la palabra de Dios, ¿no? Excelente. También podemos destacar cómo la medicina tuvo importantes avances y esto permitió que, si bien la esperanza de vida allí en los principios del siglo XX no superaba los 50 años en algunos lugares, lo cierto es que hoy la expectativa de vida supera por mucho los 70 años de edad. Bueno, y así podríamos hablar de otros cambios también que han impactado de manera positiva en la humanidad. Pero ¿ha sido todo color de rosas? Miren, la siguiente imagen que vamos a ver también posiblemente le recuerde mucho de los cambios vertiginosos que ha experimentado este mundo. Notamos cómo la imagen reflejará el aumento del delito, la falsedad religiosa, la drogadicción, el crimen organizado, familias destruidas y así por el estilo. Bueno, estos cambios también han sido repentinos, grandes y muy desventajosos para la humanidad. Sea como fuere, podríamos afirmar que estamos viendo el cumplimiento de las palabras de 1 Corintios en el capítulo 7. Le invito, por favor, a que lo busquemos juntos y vamos a leer el versículo 31. Podemos retirar la imagen. Bueno, tras aconsejar a los cristianos que no hicieran uso del mundo a plenitud, el apóstol Pablo, en la parte B de este versículo, 1 Corintios 7:31, particularmente la parte B, les hace la siguiente exhortación, o les recuerda lo siguiente: porque la escena de este mundo está cambiando. Y claro, en este contexto podríamos decir está cambiando en el sentido de ir acelerándose en sucesos negativos que llegarán nada más ni nada menos que al fin de este sistema de cosas. Ahora, note qué interesante la comparación que hace el apóstol Pablo. Él habla de la escena de este mundo, ¿no? O sea, tal vez esto nos recuerda un poquito lo que pasa en un teatro. Hay distintos actores que suben, dan su número, bajan y dejan lugar a otros. Bueno, ¿quiénes son los actores que están presentando su número? Tenemos personajes de la política, personajes de la religión y de la cultura. Todos estos suben al escenario de este mundo y hacen, por así decirlo, una interpretación. Bueno, y si obviamente ellos son los actores, también hay un auditorio, ¿no? Pero el auditorio lo podemos dividir en dos. Podemos decir que están las personas de este mundo en general, que aunque el teatro se esté viniendo abajo, confían y creen en el mensaje de estos actores de que todo va a salir bien. Y posteriormente también estamos los cristianos verdaderos, aquellos que observamos los sucesos, sabemos que estos actores no tendrán ningún buen resultado, pero que sí será el reino de Dios en manos de Jesucristo el que ponga fin a la maldad. Bueno, así que obviamente es una escena a la cual nosotros como cristianos debemos prestar atención. Ahora bien, ¿cuándo comenzó, por así decirlo, a acelerar los cambios en la escena de este mundo? Podemos señalar que tanto las pruebas bíblicas como también históricas apuntan a que 1914 fue un tiempo en que la escena del mundo comenzó a cambiar de forma mucho más rápida que cuando el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, escribía estas palabras. Por ejemplo, en su libro La generación de 1914, el historiador Robert Gould hizo la siguiente observación: los que sobrevivieron a la guerra jamás pudieron deshacerse de la idea que en agosto de 1914 terminó un mundo y empezó otro. Claro, los sucesos que se empezaron a ver a partir de 1914 para la humanidad fueron terriblemente malos, pero drásticos en su cambio y en su magnitud. Pero la Biblia no solamente nos habla de estos sucesos, que posteriormente vamos a hablar un poquito, sino también que nos explica el porqué de los cambios tan rápidos en la escena de este mundo.
Veamos por favor la profecía del libro de Apocalipsis. Le invito a que nuevamente abra su Biblia y vamos a dirigirnos al capítulo 12. Y vamos a centrar nuestra atención desde el versículo 7 en adelante. Lo primero que aquí la Biblia nos explica es que estalló guerra en el cielo. Miguel, es decir, otro nombre que recibe Jesucristo, y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles también lucharon. Pero el versículo 9 nos comenta qué pasó, cuál fue el resultado de esta batalla. Dice, así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está engañando a toda la tierra habitada. Así que lo que la Biblia nos explica es que la escena de este mundo cambió porque desde 1914, cuando Jesucristo echó a Satanás de los cielos, el mundo comenzó a tener como un cruel director en esta obra, que fue nada más ni nada menos que Satanás, el diablo. Y posteriormente también el versículo 12 ahora muestra cuál es la intención de Satanás o cómo está él en este estado de haber sido echado de los cielos. Dice en la parte B particularmente, porque el diablo ha bajado a donde están ustedes, es decir, a la tierra, lleno de furia, ya que sabe que le queda poco tiempo. Así que cuando Satanás ahora es echado de los cielos hacia la tierra, viene con gran furia. Por lo tanto, podemos entender que si ahora tiene el dominio de la escena mundial y lo hace con furia, no es de extrañar que el mundo comenzara a vivir sucesos muy negativos a partir de ese tiempo. ¿Cuáles fueron los cambios que se vieron a partir de 1914 en la tierra? Miren, Jesucristo en 2 ocasiones habló que la humanidad vería sucesos muy horribles, ¿no? Primero lo hizo cuando estuvo en la tierra. Pero también cuando ya estaba resucitado en los cielos, también explicó, mediante una visión profética a su apóstol Juan, que se verían sucesos muy difíciles para la humanidad. No vamos a leer todo el relato, pero lo podemos recordar en la segunda imagen. Esto nos lleva al capítulo 6 del libro de Apocalipsis, en el cual en la pantalla podemos ver 4 jinetes. Bueno, ¿qué representarían cada uno de estos jinetes que ustedes pueden observar? El primero que notamos, este jinete de color blanco, según Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, es nada menos que nuestro Señor Jesucristo, quien desde 1914 salió ahora en una batalla victoriosa cuando, como recién leíamos, expulsaba a Satanás y a sus demonios de los cielos. Pero posteriormente, ahora los 3 siguientes jinetes, el jinete de color rojo, negro y pálido, significarían 3 sucesos, 3 cambios que se verían en la humanidad, como decíamos, muy impactantes por su maldad. El primero, podemos quitar la imagen, no es ningún problema, habla acerca de aquel jinete mencionado en el versículo 4 de este capítulo 6, este jinete rojo que tiene como poder quitar la paz de la tierra. Este significó grandes guerras en la humanidad. Podríamos mencionar, hermanos, que tras la Primera Guerra Mundial, tan solo 20 y poquitos años después, estalla el segundo conflicto mundial. Bueno, cobró la vida de aproximadamente unas 60 millones de personas. Y desde 1945 en adelante, las guerras regionales también han sido un verdadero problema. De hecho, se estima que durante el siglo XX murieron por esta causa algo de 100 millones de personas. Posteriormente, los versículos 5 y 6 mencionan a este caballo de color negro. Este significa hambre. ¿Cómo se vio un gran cambio en las hambrunas de la humanidad? Miren, por mencionar algunos datos que la historia registra. Durante la Primera Guerra Mundial, en Alemania murieron 750.000 personas por un bloqueo de los aliados. Tiempo después, murieron 2 millones de rusos en 1921, también por cuestiones de hambre. Y se estima que en todo el siglo XX murieron aproximadamente unas 70 millones de personas por culpa de las hambrunas.
Y un dato muy triste es que todos los años 3 millones de niños aproximadamente mueren por causas relacionadas con hambre, desnutrición y así por el estilo. El caballo pálido, que finalmente se menciona en el versículo 8, lo que vaticinaba es que en la tierra habría grandes pestes y enfermedades. Bueno, lo cierto es que la primera peste conocida de gran impacto fue la gripe española. Esta mató a 50 millones de personas, según algunos cálculos. Sin embargo, la viruela, la malaria, la tuberculosis han sido enfermedades que también se han cegado la vida de millones de personas durante el siglo XX. Por lo tanto, qué contentos estamos en este punto de reconocer que nuestro Señor Jesucristo comenzó a cabalgar para justamente cambiar la escena de este mundo. Ahora bien, a medida que el fin se acerque, lo cierto es que también veremos otros cambios en la escena mundial y a estos tendremos que estar muy atentos. Vamos a mencionar algunos de ellos. Miren, comencemos con el primero y vamos a dirigirnos a los Tesalonicenses, el capítulo 5, los versículos 1 a 3. Y antes de leer este texto, recordemos un poco también cuál es el objetivo de Satanás el diablo en este tiempo. ¿Recuerdan lo que decía Apocalipsis? Que estaba engañando a la humanidad. Así que el primer cambio que veremos en la escena de este mundo tan drástico tiene que ver con un engaño del diablo. Leamos por favor ahora sí los versículos. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 3. Dice: ahora bien, hermanos, no necesitan que se les escriba nada sobre los tiempos y las épocas, porque ustedes saben muy bien que el día de Jehová vendrá exactamente como ladrón en la noche. Cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto de una mujer embarazada, y de ninguna manera escaparán. ¿Cuál será el engaño del diablo? Utilizar a quienes han sido por milenios sus agentes en la tierra, como los gobiernos políticos, las religiones, seguramente muy unida a ellos, para decir que por fin el hombre ha alcanzado paz y seguridad. Claro, es verdad que ha habido muchos intentos de esto a lo largo de la humanidad. Tal vez usted recuerde tratados de paz entre naciones enemigas, entre etnias enemigas. Quizás recuerde que en 1986 se declaró el Año Internacional de la Paz. Sin embargo, fue muy poco pacífico el mundo de ese entonces en adelante. Bueno, como es un suceso futuro, no sabemos si este grito de paz y seguridad ocurrirá por un suceso puntual o por una sucesión de sucesos. Pero de lo que sí podemos afirmar es lo siguiente: será una proclama suficientemente convencedora para que las personas crean que finalmente la paz y la seguridad en el mundo se ha alcanzado. Eso es lo que sabemos. Y también lo que sabemos tiene que ver con lo que explica el apóstol Pablo. Noten que él hace una comparación de una mujer que está embarazada, ¿no es cierto? Ustedes saben que un embarazo va avanzando en distintos estadios hasta que finalmente hay una contracción final, un dolor final, que le indica que ha llegado el momento a la mujer de dar a luz. Bueno, lo que ocurrirá es que este grito de paz y seguridad será el último dolor, por así decirlo, que indicará que se acerca un día inesperado como es el día de Jehová. Así que esto nos lleva a ver cuál será el segundo suceso. Nuevamente vamos a recurrir a la Biblia, pero vamos a ir a la profecía de Apocalipsis nuevamente y vamos a leer los versículos 15 en adelante. Bueno, para lo mejor quienes están estudiando la Biblia hace poquito con nosotros, aquí se está hablando de una gran ramera a lo largo de estos dos capítulos, 17 y 18, que representan a todas las religiones falsas. Y también se habla de una bestia que engloba a todos los poderes políticos del mundo de Satanás, como es la Organización de las Naciones Unidas. Así que las Naciones Unidas harán y la gran ramera sufrirá, lo que vamos a leer en los versículos 15 en adelante. Dice así:
Las aguas que viste, donde estaba sentada la prostituta, representan pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que viste y la bestia salvaje odiarán a la prostituta y la dejarán en ruinas y desnuda. Se comerán su carne y a ella la quemarán por completo con fuego. Porque Dios puso en sus corazones llevar a cabo el pensamiento de Él. Podemos leer sencillamente hasta ahí. Así que, como explicábamos, el siguiente suceso será ya comenzar Jehová a juzgar directamente al mundo de Satanás, permitiendo que una parte de éste destruya a la otra. La organización política va a destruir a las religiones falsas. Y como muy bien muestra este versículo, esto será porque Jehová pone en ellos el corazón de hacerlo. Es muy interesante, hermanos, porque quizás a lo largo del tiempo, ustedes y todos nosotros hemos observado que a veces las religiones están en conflicto con los estados, ¿no? Hace poco tal vez escuchamos cómo los estados estaban criticando a las religiones por ejemplo, ser tan laxas en lo que tiene que ver con el abuso de menores. En otras ocasiones, tal vez la religión está, digamos, puesta en duda por la cantidad de riquezas que tienen, y los gobiernos desean estas riquezas. Bueno, ¿significa esto entonces que tendrá que haber un, digamos, clímax de tensión entre la religión y los gobiernos para que esto ocurra? ¿Tendrá que aumentar a un grado realmente sobresaliente? Como hemos leído, el día de Jehová vendrá por sorpresa, como ladrón. Por lo tanto, esta opción que estamos comentando no es necesariamente así. ¿Por qué? Porque es Jehová quien pone en ellos el deseo de hacerlo. Y esto puede ocurrir en el momento que Jehová disponga. Y por supuesto, otro suceso que va a desencadenar tras la religión falsa será lo que notamos en la profecía que ahora escribió el apóstol Pedro en su segunda carta. Le invito por favor a que lo busquemos en el capítulo 3, el versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice así: Sin embargo, el día de Jehová vendrá como un ladrón. Ese día los cielos desaparecerán como un estruendo, y los elementos intensamente calientes se disolverán, y la tierra y las obras que hay en ellas serán puestas al descubierto. Bueno, ¿cuál será el siguiente suceso? Sencillamente el juzgar por completo a este malvado mundo. En manos de Jesucristo, Jehová habrá encargado el juicio ya de todos los elementos que quedaron tras haber sido juzgada la religión falsa. Los elementos políticos y militares no escaparán tampoco del juicio de Jehová. Y como hemos leído, bueno, inclusive hasta las personas, la tierra, ¿sí? Bueno, también serán juzgadas por Dios. ¿Cuál será el resultado, hermanos? Que todo lo que ha caracterizado a esta sociedad en este último tiempo, sus metas, sus ambiciones, todo como la Biblia ha plasmado muy bien el espíritu de este mundo, finalmente dejará de ser. Y solamente existirá un solo cielo, es decir, un solo gobierno, el reino celestial, y solamente una sociedad justa. Personas que amen a Jehová y amen a Dios. Será verdaderamente un nuevo mundo. Pero bueno, uno dice, entonces ya Jehová le bajó el telón a este mundo malvado. Bueno, como decíamos, lo cierto es que todavía no quedaría todo completo si no ocurriera lo que ahora nos dice Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo 20, los versículos 1 en adelante. Apocalipsis 21 en adelante dice: Y vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Atrapó al dragón, la serpiente original que es Diablo y Satanás, lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo, donde lo encerró y selló la entrada para que no volviera a engañar a las naciones hasta que terminaran los 1000 años. Ahí está. Jehová definitivamente le baja el telón a este sistema de cosas cuando también juzga a quien ha sido, como decíamos, el director de este mundo, como es Satanás el diablo.
Mientras el gobierno milenario de Jesús esté elevando a las personas a la perfección y convirtiendo la tierra en un hermoso paraíso, lo cierto es que este ser malvado y sus demonios no podrán hacer absolutamente nada. Estarán encerraditos esperando, como lo dice el versículo 10 de este mismo capítulo, finalmente la destrucción. Bueno, estos serán entonces, como hemos analizado, hermanos, algunos cambios muy importantes en la escena del mundo que dentro de muy poco vamos a ver. Pero claro, podríamos reflexionar en lo siguiente. Tenemos que estar muy vigilantes de lo que va a ocurrir. Es más, seguramente esperamos con mucho anhelo que finalmente ocurra. La cuestión es, a veces caemos un poquito en esperar que esto ocurra ya y finalmente pase el mundo de Satanás. Si es así, por supuesto que es una cuestión más que obvia que nos ocurra, porque amamos a Jehová, queremos vivir en paz y por supuesto también queremos estar libres de las cosas que hoy nos hacen sufrir. Pero piense en esto. Si bien son sucesos muy importantes a los cuales tenemos que estar atentos, ¿es lo más importante a vigilar? ¿Qué diría usted? Bueno, también Jehová en su palabra, la Biblia, nos dejó un mensaje muy claro para que mientras llega el fin de este mundo, mientras cambia la escena drásticamente de este sistema, nosotros estemos muy vigilantes de algo que es más importante todavía. Miren, vamos a abrir por favor la Biblia nuevamente en la carta de Segunda de Pedro, el capítulo 3, pero vamos a leer ahora sencillamente el versículo 11. Segunda de Pedro 3:11 dice de la siguiente manera: ya que todas estas cosas se disolverán de este modo, piensen en la clase de persona que deben ser. Deben realizar actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios. Dos cosas muy importantes a vigilar. Primero, nuestros actos de conducta, nuestro comportamiento como cristianos. Y también nuestros hechos de devoción a Dios, es decir, la calidad de adoración que le damos a Jehová. A ver, ¿qué les parece, hermanos, si para grabar un poquito el concepto ponemos un ejemplo? ¿Sí? Estamos hablando de vigilar, de cuidar. Así que piense en alguien que tiene que hacer la tarea de cuidar, de vigilar quizás un predio. ¿Sí? A ver, piense en esto. La persona está vigilando el predio. ¿Y cuándo tiene que tomar acciones para disuadir un acto delictivo? Cuando observa la actitud sospechosa de las personas en la vereda, cuando los ve tratando de forzar una puerta, trepar una pared, o cuando ya están adentro, haciendo desmanes. ¿Qué le parece? Bueno, cuanto antes mejor, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con nuestra conducta. Miren, hermanos, seamos realistas. ¿Quién se va a levantar y va a decir, la verdad que hoy es un buen día para pecar? Nadie lo haría, ¿no es cierto? La realidad es que nuestra conducta comienza a ser afectada de manera sutil en este mundo. Entonces quizás uno lamentablemente cedió a esas cosas que están tratando de entrar a nuestro corazón para pasar posteriormente a la acción. Así que, ¿cómo combatir esto? Bueno, primero, en primer lugar, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, orar por justamente que Jehová examine nuestro corazón y ahora, a la luz de la Biblia, comenzar a ver qué cosas podrían estar socavando nuestra amistad con Jehová, qué cosas podrían estar forzándonos o llevándonos a obrar de una mala manera. Por ejemplo, pensemos en el entretenimiento de este mundo. Lamentablemente, una persona que se divierte con escenas pornográficas, que también se divierte con entretenimiento violento, bueno, es más propensa a actuar de manera mala que alguien que está cuidando, por ejemplo, con qué se entretiene, cuánto tiempo pasa en actividades espirituales y así por el estilo. Por otro lado, hermanos, también piense que un cuidador responsable, inteligente, tal vez lo que haría es
de antemano, ¿no?, dar una vueltita al predio y ver si hay una pared que está un poquito más baja, si a lo mejor hay una puerta que tiene juego, y entonces pondría más atención a eso. Lo mismo nos ocurre, todos tenemos inclinaciones que tan solamente nosotros sabemos hacer lo malo, ¿sí? Así que qué bueno es que mediante nuestro estudio personal, nuestro análisis con las Escrituras, ataquemos esos puntos débiles que nosotros tenemos. Así que de esa manera estaríamos vigilando nuestra conducta, nuestros actos de conducta. Bueno, pero ahora imagínese que tiene la oportunidad de hablar con alguien que realiza el cuidado, este trabajo de ser un cuidador. 12 horas trabaja esta persona. ¡Qué bárbaro!, ¿no? 12 horas estar alerta. Y ahora usted le pregunta, bueno, ¿y cómo hace para cumplir tan bien con tu trabajo? Y él le dice, bueno, la verdad es que no es muy difícil porque el tiempo va pasando, uno duerme un poquito, una siestita, después hablo con algunos amigos por mi celular, veo algunos tutoriales, ya sé cómo arreglar yo el lavarropa y cosas así por el estilo. Bueno, ¿qué pensaría usted de ese cuidador? Sí, claro, al lugar va, ¿no? Acto de presencia hace, pero la cuestión es cómo está llevando a cabo su labor. No lo está haciendo con calidad, ¿no es cierto? Bueno, hermanos, traslademos esto a nuestra adoración a Jehová. Podemos hacer, por así decirlo, un acto presencial, ¿no es cierto? Y estar en las reuniones, tildar nuestro informe y así por el estilo. Pero la cuestión es, ¿con qué calidad lo estamos haciendo? Y esta es una pregunta que cada uno puede contestarla. Por ejemplo, venimos a las reuniones con la capacidad, con la disposición, mejor dicho, de escuchar, de tal vez tomar inclusive alguna nota de algo que nos viene muy bien, poner en práctica. O estamos pensando a lo mejor en el asadito después de la reunión, ¿no? Particularmente el fin de semana, o en el partido que vamos a jugar, o la fecha que se juega, ¿no? Y cosas así por el estilo. ¿Dónde está nuestra mente y nuestro corazón? Y como ustedes habrán notado, un aspecto muy importante de nuestra vida como cristianos es nuestro servicio en la predicación. Más que nunca, hermanos, el esclavo fiel y prudente nos está grabando la necesidad que no es cuestión de ir simplemente a repetir un mensaje como lorito, ¿no? Sino más bien a centrarnos en la persona. ¿Qué necesita escuchar? Observar su entorno, cómo es su vida, aunque sea un pantallazo, para así adaptar nuestras presentaciones o nuestros cursos bíblicos. Nos preparamos de antemano, pensamos, oramos por el estudiante, por sus necesidades y así por el estilo. ¿Notamos, hermanos? Entonces, lo que le queremos dar a Jehová significa verdadera calidad de adoración. Así que si vigilamos nuestra conducta y cómo adoramos a Jehová, sin duda es un aspecto muy importante que vamos a estar vigilando. Y finalmente, hermanos, ¿qué podemos decir acerca de lo que esperamos? Como lo muestra la imagen 3, pronto esperamos que Jehová baje el telón de este mundo, pero que también abra el telón al nuevo mundo que nos ha prometido. Qué distinto podrá ser ver en este mundo que ya nunca más vamos a oír de guerras, hambrunas. Por ejemplo, el Salmo 46:9 promete que Dios acabará con la guerra. Salmo 72:16 promete que habrá abundancia de alimento aún en las montañas. Y qué hermoso mensaje el de Apocalipsis 21:3 y 4. Nunca más, hermanos, vamos a oír de divorcios, cárceles, comisarías, narcotráfico y así por el estilo. Y qué alegría será cuando finalmente se vacíen las tumbas de la humanidad y podamos dar ese abrazo de bienvenida a nuestros seres queridos. Sin duda que podremos decir, hemos esperado, pero ha valido la pena. Por eso, hermanos, como hemos visto a lo largo de esta conferencia, no dejemos de vigilar los sucesos que estamos viendo en este sistema, de prestar mucha atención a las profecías de Jehová. Y tampoco dejemos de pensar en la clase de conducta que mantenemos ni de la adoración que le damos a Jehová. Si así lo hacemos, estaremos muy conscientes de que la escena de este mundo está cambiando.